¿Quién es suficiente, Señor, para poder hablar tu palabra y tratar de explicarla? Pedimos, Señor, que tú vengas en este día, que tú nos ayudes. Abre los oídos, Señor, los ojos, Señor, para que puedan resucitar los muertos, Señor. Ayúdanos en este día, Señor. Ven con nosotros y que tu presencia esté aquí. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando llegamos a una piscina, generalmente vemos un letrero que dice: cuidado, profundidad de 3 metros. Sería muy absurdo de nuestra parte arrojarnos si no sabemos nadar. De la misma forma, sería muy absurdo ir a una guerra sin ir sin armas o sin ir sin una estrategia. Estos ejemplos pueden parecer absurdos, pero en realidad es como muchas veces como creyentes así actuamos. Muchas veces creemos que ya como creyentes ya no tenemos que luchar. Pensamos que ya no tenemos que esforzarnos. Pensamos que ya, ahora que hemos sido salvos, ya se acabó la lucha. Pero este pensamiento es contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Quiero que vayamos a 2 pasajes. Vamos a 1 de Timoteo. Muchos creyentes se preguntan que por qué han caído en pecado. Piensan que ya no tienen nada que hacer. Pero la verdad es que todo verdadero creyente sabe que hay una pelea, que hay que luchar cada día. Y vemos que las Escrituras nos mandan a no ser pasivos, sino a actuar. Día con día tenemos que actuar. Vayamos a 1 Timoteo 6:12. Vamos a ver 2 ejemplos de cómo las Escrituras nos mandan a actuar. 1 Timoteo 6:12. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Otro versículo que podemos ver esta gran verdad es 1 de Pedro 2:11, en donde el apóstol Pedro les ruega a los lectores de la carta y les dice lo siguiente. 1 de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como podemos ver en este par de ejemplos, las Escrituras nos mandan a luchar, a no permanecer pasivos. ¿Para qué vamos a luchar? Para no caer en pecado. De la misma forma, como decíamos al principio, para poder nadar necesitamos saber la técnica. No simplemente es mover las manos sin sentido porque nos vamos a ahogar. De la misma forma, el día de hoy vamos a ver un par de instrucciones que el Señor Jesucristo nos ha dado para que no entremos en tentación. Nuestros pasajes que vamos a ver es Mateo 26:41. Ese va a ser nuestro pasaje de estudio, pero vamos a leer desde el versículo 36. De la misma manera que no podemos mover las manos sin sentido, no podemos luchar como a nosotros nos parezca. Tenemos que seguir las instrucciones que nos mandan las Escrituras. Mateo 26:41, pero vamos a leer desde el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad son dos instrucciones que nos ha dado el Señor Jesucristo para salir a la guerra. Son dos instrucciones que nos ha dado el Señor para no ahogarnos. Pero ¿por qué el Señor nos habrá dado estas instrucciones? ¿Acaso no fue suficiente la salvación? ¿O acaso no tenemos fuerzas en nosotros mismos para resistir el pecado? Es cierto que cuando hemos sido salvados, el Señor nos ha dado un nuevo corazón. Este corazón nuevo que el creyente posee es un corazón que ama a Dios, es un nuevo corazón con nuevos deseos, es un corazón que ama su ley, es un corazón que aborrece el pecado. Sin embargo, aún queda un remanente de maldad dentro del creyente. Por esta razón, seguimos pecando. Es como cuando alguien tiene una enfermedad. La enfermedad es quitada, pero es como si quedaran residuos de la enfermedad. Esta enfermedad ya no le va a matar, pero tiene que seguir siendo tratada. El pecado ya no le va a matar al creyente, pero si el creyente se descuida, el pecado tratará de reinar otra vez. Aunque es imposible que el pecado reine otra vez en el creyente, el pecado quiere volver a tomar nuevamente el control. Si el creyente se descuida, el pecado le afectará grandemente en su vida espiritual. Aunque un hombre ha sido salvado, todavía hay corrupción en su interior, y esto fue lo que leímos hoy en Romanos 7:21. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aunque tenemos una nueva naturaleza, aún tenemos residuos de pecado que mora en nosotros. Esto no quiere decir que nuestros miembros, nuestros brazos son malos y que debo de cortarlos, porque yo incluso puedo sacar mis ojos y puedo aún pecar en mi mente. Lo que quiere decir es que nuestros miembros, a causa de nuestro pecado, son llevados a hacer iniquidad. Mis ojos se desvían hacia aquellas cosas que no deben ver. Mis manos son usadas para blasfemar, para hacer cosas que Dios aborrece. Al contrario de usar nuestros miembros para disposición del pecado, debemos de ponerlos a disposición de Dios, ofrecerlos para Él. Y el verdadero cristiano confirma que hay una lucha cada día contra el pecado. Por eso el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Antes de saber explicar estos dos términos, velad y orar, para no entrar en tentación, hablemos qué es entrar en tentación. Porque entrar en tentación no es lo mismo a ser tentados. El primer objetivo de la tentación cuando viene es hacer pecar al creyente. Pero la tentación puede venir de distintas fuentes. La tentación puede venir de parte del diablo, del mundo, pero no solamente nuestro enemigo está afuera. Tenemos un traidor adentro de nosotros, nuestros pecados internos. El diablo puede mandarnos pensamientos, puede incitarnos a pecar. Por su parte, el mundo puede ofrecernos riquezas, fama, éxito, placeres. Y entonces el Señor nos manda a velar y orar para que no entréis en tentación. Estos enemigos que tenemos nos atacan despiadadamente cada día.
El diablo manda pensamientos a nuestra mente, pensamientos, como dice Efesios 6:16, los dardos del enemigo. Estos dardos del enemigo no significa que si llegan, hemos pecado. Cuando hemos pecado es cuando abrazamos estos pensamientos, cuando penetran en nuestro corazón, el creyente sí ha pecado. Pero si nosotros los rechazamos, no hemos pecado. El hecho de que venga la tentación no significa que hemos pecado. El Señor Jesucristo vino a la tentación, pero Él no pecó. No podemos evitar que vengan tentaciones, pero lo que sí podemos hacer es tratar de quitar aquellas tentaciones que sabemos que nos pueden hacer caer. Nos encontramos en un territorio minado, en un territorio enemigo. Entonces el Señor nos manda a estar alerta. Como decíamos, no debemos confundir entrar en tentación con ser tentado. Un creyente puede venirle la tentación, quizás algún ofrecimiento o alguna otra cosa, vemos un anuncio, pero no significa que hayamos pecado. Eso está fuera de nuestras manos. Pero cuando viene la tentación y la abrazamos, sí hemos pecado. Aquella segunda mirada hacia algo pecaminoso ya ha entrado en nuestro corazón. Entonces, eso sí es entrar en tentación. Cuando entra en nuestro corazón, cuando entra en nuestra mente. Muchos piensan que no han pecado por el solo hecho de no hacerlo físicamente. Pero el Señor dijo que una mirada lujuriosa es adulterio, que un enojo contra alguien es homicidio. El pecado empieza desde nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando ya hemos pecado en nuestro corazón, hemos entrado en tentación. Muchas tentaciones vienen y podemos rechazarlas, pero en otras ocasiones la tentación nos atrae y nos envuelve, nos lleva cautivos. Cuando dejamos que la tentación entre, viene con una fuerza tremenda, buscando ser satisfecha. Cada uno de ustedes sabe que cuando deja entrar la tentación, no puede pensar en otra cosa que en la misma tentación. No lo deja, es como cuando estamos preocupados y no podemos dejar de pensar en otra cosa. Así la tentación nos atrapa y nos lleva cautivos. Entonces el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación entra en nuestra mente y nos hace pensar como: es un pecado pequeño, no le hará daño a nadie, te dirá que no puedes resistirle, nadie lo sabrá, esta será la última vez. Así empiezan los dardos del enemigo y nos hace que pequemos. Cuando entramos en tentación, no hay otra cosa en que podamos pensar. La tentación toma nuestra mente. Así pasa con la tentación, nos entorpece y hace que no podamos pensar con claridad. La tentación nos llevará a justificar nuestro pecado o a excusarnos. No nos deja pensar en nada más. Cuando hemos llegado a este punto, es decir, cuando hemos entrado a tentación, es muy difícil que podamos resistir. La tentación será continua y persistente y no cederá hasta que sea satisfecha. El diablo quiere zarandearnos como lo hizo con Pedro, quiere separarnos del Señor, quiere que perdamos la comunión con Él. Esto es lo que quiere hacer el diablo cuando nos manda tentaciones. Pero entonces, ¿qué debemos hacer para no entrar en tentación? La única forma para no entrar en tentación es siguiendo las instrucciones del Señor. Velad y orad para no entrar en tentación. ¿Cómo hacemos para no ceder al pecado? ¿Cómo hacemos para no ceder a la tentación? Velando y orando nos manda el Señor. Velar y orar es un deber, no es una sugerencia del Señor que diga: si ustedes quieren, les recomiendo que lo hagan. Es un mandamiento del Señor. Velar y orar es una orden. Pero ¿quiénes son los que deben velar y orar? Yo soy el que debe velar y orar, y cada uno de los creyentes debe velar y orar. Es la única forma que Dios nos ha dado
para preservarnos de entrar en la tentación y caer en el pecado. Descuidar cualquiera de estos dos medios sería fatal para la vida del creyente. Por más decididos que estemos, por más que tengamos un deseo genuino de apartarnos del pecado, si no velamos y no oramos, entraremos en tentación, pues somos débiles por nosotros mismos. ¿Por qué debemos velar y orar? Porque hay un ejército de deseos carnales para pelear en contra de nosotros. Quizás tengamos muchos años ya de conocer la Biblia, quizás ya tengamos muchos años de venir aquí a la iglesia, pero sin embargo eso no importa si no velamos y oramos. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor había dicho estas palabras a sus discípulos, pero ellos no entendieron de lo que estaba a punto de acontecer. En lugar de velar y orar, ¿qué hicieron? Durmieron. Después de cantar el himno, se fueron a un lugar llamado Getsemaní. Ahí el Señor les habla sobre la aflicción de su alma, les dice que está muy triste y Él se aparta a orar y les pide que velen y oren. Y el Señor regresa y les ve durmiendo y les pregunta: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 40. Ellos no entendieron la advertencia, ellos no entendieron la urgencia de lo que tenían que hacer. Vayamos al versículo 35. Ellos tenían, de Mateo 26, ellos tenían muy buenas intenciones, estaban muy seguros de no negar al Señor. Vemos lo que Pedro dice, Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos estaban muy seguros de no negar al Señor. ¿Pero qué pasó? Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El Señor le estaba diciendo a Pedro y a los discípulos lo que pasaría. Les dijo lo que harían unas horas más tarde. En unas horas Pedro diría: no conozco al hombre. Aquel hombre que dijo que no negaría al Señor, no solo lo negó una vez, ni dos, lo negó 3 veces. Y el Señor le había advertido que lo negaría, pero él dijo: yo no te negaré, Señor. No podemos negar que estos hombres tenían buenos deseos al decir que ellos morirían por el Señor, pero cuando vino la tentación no sirvió de nada, porque ellos no velaron ni oraron. A veces nos preguntamos: ¿por qué caí nuevamente en este pecado? Ayer fui al sermón, el pastor predicó tremendo, estuve con los hermanos y me sentía tan fortalecido. ¿Por qué nuevamente he caído en este pecado? Pero la pregunta es: ¿velamos y oramos? ¿O nos quedamos dormidos como los discípulos? Hermanos, nosotros muchas veces solemos hacer resoluciones firmes, pero cuando viene la tentación, se desbarata prontamente nuestras resoluciones. A veces pensamos que solamente las tentaciones tienen que ver con la inmoralidad sexual, pero la tentación viene en distintas formas. ¿Cuántas veces hemos dicho: no me voy a enojar en este día? Y no pasa mucho tiempo en que alguien venga y nos provoque para que saquemos nuestra ira. Hemos dicho que no seremos impacientes, pero unos minutos más tarde estamos quejándonos de alguna situación. O quizás estamos escuchando hablar a alguien de sus logros y de repente vienen los pensamientos: anda, habla tú también de ti. Jactancia, orgullo. El pecado viene y quiere usar nuestros ojos como antes lo hacía.
quiere usar nuestra mente con aquellos pensamientos como antes de ser creyentes. El pecado quiere dominar cada uno de nuestros miembros para servirlos hacia el pecado. Observemos algo, hermanos. El Señor les advierte a los discípulos antes de que venga la tentación. Les dice: velen y oren para que no caigan en tentación. El problema no está en las resoluciones. El problema se encuentra en que confiaron en ellos mismos. El problema de nosotros se encuentra en que confiamos en nosotros. Así le pasó a los discípulos y nos pasa muchas veces a nosotros. Aun cuando tengamos el deseo de no ofender al Señor, lo haremos si no velamos y oramos. Yo creo que cualquiera de nosotros que somos creyentes desea no pecar contra el Señor. Pero aun cuando tengamos este buen deseo, podemos caer si no seguimos las instrucciones del Señor. ¿O acaso somos más sabios que el Señor Jesucristo? El Señor sabe de nuestra debilidad, sabe que si viene la tentación, seguramente caeremos. Por eso el Señor nos manda a velar y a orar para no llegar a este punto. Aquellas personas que piensan que pueden soportar la tentación, realmente son personas orgullosas que confían en sí mismas. La persona que piensa que puede andar cerca del precipicio de la tentación y no caer, es alguien que no conoce su deseo pecaminoso. Por más buenos deseos e intenciones que tengan, no podremos resistir la hora de la tentación. Muchas veces decimos que viviremos este día para Dios, pero tan pronto como damos un paso, nos damos cuenta que ya hemos fallado. Esto puede pasar con cualquier hermano, por más dedicado que sea. Veamos que estas palabras el Señor se las dice a 3 discípulos, 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Y veamos que el Señor les dice: velen y oren porque ustedes también lo necesitan. El Señor sabía que había debilidad en ellos. ¿Por qué? Porque hay un traidor dentro de nosotros que en la primera oportunidad nos hará caer. El pecado que mora en nosotros saldrá con la más mínima provocación. Nadie debe sentirse fuerte en sí mismo. El Señor nos da la indicación de que velemos y oremos para no entrar en tentación. No nos dice que velemos y oremos para que resistamos la tentación. Tampoco nos dice que cuando venga la tentación, entonces podremos resistir firmes, sino que nos dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación, no que la soportemos. Si entramos en la tentación, es casi seguro que no podremos salir ilesos. Seremos arrastrados al pecado casi seguramente. Entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, como hemos dicho, debemos humillarnos y reconocer nuestra condición. No debemos pensar que podemos por nosotros mismos. Debemos reconocer que nosotros no podemos soportarla. El Señor, con las palabras velen y oren, nos quiere decir que somos débiles. Aún como creyentes somos capaces de los más terribles pecados si no velamos y oramos. Ahí tenemos los ejemplos de las Escrituras, no para justificarnos por si caemos, sino para que temamos. Ahí tenemos el ejemplo de Gedeón, del que nos habló el pastor la semana pasada. No veló y se exaltó. Podemos pensar que estamos muy firmes, pero nuestro corazón nunca es el mismo cuando viene la tentación. Pedro no se imaginó que iba a negar al Señor, pero cuando vino la hora de la tentación, todas sus buenas resoluciones fueron olvidadas. Todo su amor por el Señor fue dejado de lado. Él sucumbió al temor y fue vencido por completo. El Señor, conociendo lo que somos, nos manda a velar y orar para no entrar en la tentación. Habiendo dicho todo esto, ¿en qué consiste velar y orar? Velar es estar preparado por adelantado, y orar es recibir de Dios la ayuda necesaria para la hora crítica. En primer lugar, veamos qué es velar.
Velar significa mantenerse despierto o estar alerta. En el versículo 40 nos dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hay que preguntarnos, el Señor se estaba refiriendo a que si ellos no hubieran dormido físicamente, entonces ellos habrían podido resistir la tentación. Claro que no, porque una persona puede estar completamente despierta. Hay personas que trabajan de noche, por ejemplo, pero aún así sucumbir ante la tentación. Claro que velar significa permanecer despierto, pero en este contexto es algo más que solo estar despierto. Se refiere a estar despierto espiritualmente, con un corazón y mente alerta y vigilante. Velar es estar vigilando constantemente, es estar vigilando nuestros deseos, estar vigilando lo que viene desde afuera, es estar vigilando nuestros pensamientos que lleguen. Cualquier cosa que sea el medio por el cual la tentación pueda entrar, debemos evitarlo. Debemos identificar las trampas que el diablo nos manda. Debemos permanecer atentos en todo momento. Cualquier movimiento que hace el enemigo debe de hacer que nosotros reaccionemos. Cuando nosotros estamos en casa y estamos en la noche, escuchamos algún ruido, prontamente nos paramos y vemos qué pasa. Así tenemos que estar velando, estar alertas. Cualquier movimiento tenemos que estar pendientes. El mandamiento del Señor no es quedarse despierto para no entrar en tentación, sino vigilar, estar alerta, estar en guardia a causa de la tentación. Sin embargo, los discípulos no estaban físicamente con mucho sueño, sino que también estaban espiritualmente dormidos. Para poder vigilar, cada uno de nosotros debe conocer sus debilidades. Debemos pensar aquellas cosas que nos hacen caer. Debemos identificar aquellas cosas que nos meten en tentación. Puede ser algo que vimos, puede ser una mala conversación que tuvimos con alguien. La única forma de vencer es no darle oportunidad. Tenemos que reconocer cuando la tentación se acerca a nosotros. Quizás necesitaremos cortar algunas cosas, todas aquellas cosas que nos bombardean día con día. Debemos tomar las medidas necesarias para no permitir que entremos en tentación. Es cierto que no podemos evitar todas las tentaciones, pero debemos evitar todas las que podamos. El Señor dijo que tomáramos medidas radicales contra nuestra lucha contra el pecado, contra aquellos pecados dominantes. Mateo 5:29, vamos hermanos. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ni siquiera podemos confiar si anteriormente hemos salido librados de una tentación. Si salimos librados es por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer un estudio de aquellas debilidades que tenemos. Quizás para unos es la codicia, el enojo. Entonces tenemos que identificar qué cosas nos provocan que entremos en tentación. Necesitamos saber los pecados particulares que son atractivos para nosotros, es decir, los pecados en los que más frecuente caemos. Entre mejor conozcamos la maldad y debilidad de nuestro corazón, mejor preparados estaremos para evitar las tentaciones. En una guerra, la estrategia de guerra es cubrir los puntos débiles.
Entonces, ¿qué? Se pone más énfasis en esas veredas que son débiles. Pero ¿qué pasa si llega un pensamiento del maligno? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos automáticamente, inmediatamente cambiarlo por pensamientos buenos. ¿Qué son pensamientos buenos? De la palabra de Dios. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que no todos tenemos las mismas luchas. Así que no podemos prohibir a los demás por algo que a mí me hace caer y tal cual no es pecaminoso. Yo no le puedo prohibir a los demás que no lo hagan, porque ellos quizás no tengan esa lucha. Cada uno debe de llegar a conocerse y hacer todo lo posible para evitar las cosas que nos puedan llegar a hacer caer. Pero no es suficiente velar. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos orar. Velar y orar para no entrar en tentación. Aun cuando pudiéramos estar velando, sin oración no será suficiente. No podemos solo velar y dejar de orar, y no podemos solo orar dejando de velar. Ambas cosas deben de ir juntas. Podemos orar para pedir fortaleza, pero si no vigilamos, no serviría de nada. Por otra parte, podemos estar alertas, pero si viene la tentación, no tendremos la fuerza para resistir si no hemos orado. Estos dos deberes son inseparables. Velar sin orar es como tener una espada sin filo. Sin la oración estamos indefensos. No hay manera de luchar contra esta guerra si no dependemos de Dios en oración. Nuestro orar debe ser como el comer. No debe pasar un solo día en el que no oremos a Dios. ¿Pero qué vamos a pedir a Dios? Vamos a pedir a Dios que nos dé la fortaleza, que nos guarde de caer en la tentación, que sea nuestro escudo para no pecar. Es decir, cuando oramos, estamos reconociendo nuestra debilidad, estamos reconociendo que no podemos en nuestras propias fuerzas. Aquellas personas que se exponen a la tentación pensando que pueden salir victoriosos, no son muy valientes, son necios y están mostrando su orgullo. Están coqueteando con la tentación. Más bien, digamos, sosténme y seré salvo. Sin embargo, la oración es algo que descuidamos mucho. La tentación quiere hacernos pecar, y dijimos que el diablo es una fuente de bombardeo. Entonces el diablo sabe que no debemos orar, el diablo quiere no hacernos orar, y él tratará de que no oremos. Frecuentemente cuando nos vamos a disponer a orar, ¿qué pasa? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente? Ya es muy tarde, estoy muy cansado, incluso ya leí la Biblia, como ya leí la Biblia, cumplí, entonces mejor mañana oro. O no tengo tiempo, tengo que hacer cosas más importantes. Todo el tiempo vienen pensamientos de esta clase a nuestra mente. Nuestra carne quiere dormir, como los discípulos. La carne está cansada. La carne se opone a la oración. Estamos en una guerra y nuestra mejor arma es la oración. Pero el diablo no querrá que la usemos. El diablo no querrá que vayamos al trono de la gracia. Pero tenemos que esforzarnos. Nos decimos, es que estoy tan ocupado. Pero el Señor Jesucristo no era alguien ocupado. Y leemos una y otra vez en los evangelios que pasaba largas horas orando. Y así lo vemos en cada uno de los creyentes. Vemos que una vez que Saulo de Tarso, Pablo es salvado, se lee, he aquí, él ora. El Señor en aquella noche de Getsemaní, el Señor en su naturaleza humana experimentó debilidad y va y ora a su Padre. ¿Cuánto más nosotros lo necesitamos? ¿Queremos saber cuánto dependemos de Dios? Respondámonos cada quien cuánto oramos. Alguien escribió, en nosotros mismos todos somos pobres, vacías criaturas,
vacías de justicia y de paz, vacías de fortaleza y de consuelo, vacías de coraje y de paciencia, vacías de poder para resistir o seguir adelante o hacer progresos en este mundo malo. Pero ¿cuánto debemos orar? La Escritura nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Orar en todo tiempo es lo que tenemos que hacer. Debemos quitar aquellas cosas que nos están pidiendo orar. Pero no todo el que dice orar está orando. Muchas veces alguien solamente puede orar para cumplir. Puede orar de forma egoísta o puede usar vanas repeticiones. Estas oraciones no serán escuchadas, dice Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Incluso muchas veces podemos supuestamente estar orando, tenemos la posición y todo, pero nos vienen otros pensamientos, estamos pensando en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer el día de mañana. Tampoco la oración es simplemente decir, líbrame de la tentación, amén. No, la oración tampoco es como la del fariseo en Lucas 18. Orar proviene del corazón, pidiendo conforme a la voluntad de Dios con toda súplica. Una oración conforme a la voluntad de Dios es como este ejemplo, que nos libre de la tentación. Orar como David en el Salmo 25:19 que dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Quizás nosotros no tenemos enemigos físicos, pero como los de David, pero sí tenemos enemigos, nuestros pecados. Debemos orar para que seamos librados de entrar en la tentación. La oración es para los débiles, la oración es para los que no tienen fuerzas en sí mismos, para los pobres en espíritu. La oración es un clamor por la ayuda de Dios. Oramos y decimos, Señor, tú sabes cuánto me es difícil vencer este pecado, ayúdame, líbrame de entrar en alguna situación en donde no podré resistir, Señor. Señor, viene la tentación, ayúdame. Señor, en este día si no vienes a mi auxilio, no podré vencer. Y quizás habrá momentos en el que no podemos ir a un lugar a estar solas con Dios, pero podemos orar como lo hizo Ana en 1 Samuel 1:13, en donde ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. El lugar de oración es nuestro cuarto de guerra. Ahí obtenemos las fuerzas para la batalla del día. Al orar, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. ¿Deseamos ser guardados de caer en la tentación? Entonces debemos orar mucho. Necesitamos ser ayudados desde lo alto, ser ayudados de Dios. Debemos desear por medio de la oración que Dios guarde nuestros corazones para que no seamos atrapados por la tentación. Como sus hijos, Dios siempre estará dispuesto a escucharnos. No solo es huir de la tentación como José, es huir de la tentación hacia Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Orando al Señor. El no orar es como en la guerra, como cuando se daña el radio de comunicación. No podemos pedir auxilio cuando venga nuestro enemigo. De la misma forma, cuando no oramos, estamos sin la ayuda de Dios. No hay cómo pedir ayuda a nuestro Señor. Esto también aplica a como iglesia. Una iglesia no puede vivir sin orar. Hermanos, tenemos que llegar al tiempo de oración. Hoy solamente había 4 personas. Queremos ser una iglesia fuerte, tenemos que venir a orar. Si podemos estar a tiempo con nuestros jefes, cuánto más con nuestro Dios.
Ahora hablemos cuáles son las consecuencias de no orar y velar. Fíjense, el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es una maravillosa promesa. Dice el Señor que si hacemos este par de cosas, no entraremos en tentación. Si alguno se pregunta ¿por qué caigo en pecado? Aquí está la promesa: si tú velas y oras, no caerás en tentación. Si obedecemos ambas instrucciones, el Señor promete que nos librará de entrar en la tentación. Pero lo contrario es verdad. Si no velamos y oramos, entraremos en tentación. Un descuido de cualquiera de estos dos deberes sería fatal. Si no velamos y oramos, el pecado nos llevará a cometer más pecado. No simplemente se quedará ahí, nos llevará a cometer más pecado. Y si caemos en pecado, si verdaderamente somos hijos de Dios, el Señor nos disciplinará. David era un creyente, pero experimentó la disciplina de Dios por haber dejado de orar. Aunque el Señor le perdonó, David fue disciplinado severamente. David no veló y cometió el pecado de adulterio en su corazón. Pero no se quedó ahí el pecado. Ese pecado le llevó a hacerlo físicamente. Ni el hombre conforme al corazón de Dios pudo cuando llegó la tentación. David no se quedó ahí cometiendo el adulterio físicamente. Ese pecado lo llevó a cometer asesinato. Y el Señor trajo disciplina. Un bebé muerto, una hija violada por su otro hijo, un hijo asesinado por otro hijo, un hijo que quería matarlo. ¿Y ustedes creen que David se dijo: no importa, valió la pena esos momentos de placer? ¿Creen que David dijo eso? Aquel hombre que mató a Goliat fue debilitado por el poder de la tentación. Todo empezó desde la mente. La tentación lo entorpeció. La tentación no lo dejó pensar en otra cosa que los deseos y emociones pecaminosas. La tentación tomó control de él. La tentación lo presionó hasta que fue satisfecha. Pero no solo David cayó en pecado y fue disciplinado, también perdió la comunión con Dios. Perdió la luz del rostro de Dios. Perdió el gozo de su salvación. Lo podemos leer en Salmo 51. Por su parte, Pedro también se descuidó. No veló ni oró. Cuando el Señor le dijo lo que Pedro haría, Pedro, ¿qué hizo? No creyó. Pero en realidad, ¿qué le estaba diciendo Pedro al Señor? Le estaba diciendo: no, Señor, tú eres mentiroso. No va a pasar así, porque yo no te voy a negar. ¿Qué debería haber hecho Pedro cuando el Señor le dijo: Simón Pedro, me vas a negar? ¿Qué debería haber hecho? Debería haber dicho: ayúdame, Señor. Debería haber dicho: Señor, sálvame, como cuando clamó, cuando se hundía con el fuerte viento. Pero en esta ocasión Pedro no lo hizo. En esta ocasión Pedro no oró al Señor. Seguramente cada vez que Pedro escuchaba un gallo, su corazón se compungía, llevándolo a recordar este momento en el que había negado al Señor. El problema de aquellos que han caído es que no se dieron cuenta de su debilidad. Tenían demasiada autoestima. Se olvidaron de que su corazón es un corazón traicionero. Aquellos que no oran ni velan se han hecho amigos del pecado. Muchos caminaban muy cerca del Señor, pero se descuidaron, dejaron de velar y orar, y ahora están fríos. Muchos se veían muy apasionados por el Señor, pero han caído. Han fracasado por no haber tenido cuidado con los pecados del corazón. Hay muchos hermanos aquí que están gozosos, pero este es un versículo para que sigan así gozosos, sigan velando y orando. Los que se han descuidado se han llenado de orgullo, de lujuria, de avaricia, de ira, pereza. Han dejado que les fuera cortado su pelo como a Sansón.
Aunque Dios no nos deja, si somos verdaderos cristianos, sí perdemos la comunión con Él cuando caemos por falta de velar y orar. Pero entonces, ¿cuánto debemos velar y orar? Para responder a esta pregunta tenemos que hacernos otra. ¿En qué momento somos fuertes por nosotros mismos? Nunca lo somos. Por lo que esto nos llevará a velar y orar siempre. Debemos estar constantemente en alerta, en todo tiempo, porque nuestro enemigo no duerme. Aún incluso nuestros sueños nos atacan. Nosotros no debemos tomar nuestras armas en el momento en que empieza la batalla. Debemos tomarlas desde antes. La batalla se gana luchando cada día al iniciar el día. Si permitimos que nuestro enemigo se levante con fuerza, entonces le estaremos dando de comer. Debemos de matar a nuestro enemigo, debemos de dejar que muera y se desangre. Antes de entrar en combate tenemos que estar en guardia. Es cierto que no podemos acabar con nuestro pecado mientras que estemos en este cuerpo, pero sí podremos debilitarlo. El pecado será nuestro enemigo siempre. Un cristiano incluso puede experimentar victorias con el pecado. Incluso puede ser que sea muy duradera, pero no significa que ese pecado no vuelva a asediarlo nuevamente. Vimos que Pedro sucumbió ante el temor de los hombres y después de muchos años Pedro vuelve a caer. Vamos a Gálatas 2:11. Pedro había negado al Señor y después que había sido restaurado, después de muchos años, vuelve a caer en el mismo pecado del temor a los hombres. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aun cuando logremos la victoria en algunos pecados, vendrán otros que lucharán en contra de nosotros. Quizás en algunos momentos sentiremos menos intensidad en la lucha y parece que nuestro enemigo se encuentra dormido, pero en la guerra, cuando no hay ruido, es cuando el enemigo está planeando algo. Es cuando más debemos temer, es cuando más tenemos que estar alerta y velar y orar. Nuestro enemigo, el pecado, no es alguien que se toma vacaciones y regresa después de unos meses. El enemigo siempre está peleando en contra de nosotros. Finalmente, ¿quiénes son los que velarán y orarán? Los no creyentes no sufren la batalla porque ellos disfrutan pecar. Ellos no van a velar y orar. Ellos no se incomodan, ellos están bien, ellos pueden dormir tranquilamente. Pero el creyente gime aún en las noches porque sabe que hay una lucha, porque sabe que ese día el puro hecho de sentirse atraído hacia el pecado, al creyente le duele. Solo aquellos verdaderos cristianos son los que ya no vivirán para el pecado. Solamente aquellos cristianos son los que van a luchar en contra del pecado. Son los que no van a dormir. Son los que van a estar orando. Si alguien aquí no es cristiano, no puede velar y orar. Solo aquellos que han nacido de nuevo seguirán las instrucciones del Señor. Solo aquellos que han pasado de muerte a vida tratarán de vencer el pecado. El resto no lo va a hacer. Si alguien aquí no está velando y orando, es quizás importante que se examine.
Los no creyentes no tienen ningún problema con pecar, pero el creyente suspira y clama como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? De este cuerpo de muerte. Si no has nacido de nuevo, no has pasado de muerte a vida. Si no has nacido de nuevo, no puedes luchar. Pero en cambio, si de verdad hemos pasado de muerte a vida, entonces se mostrará en nuestra obediencia. Una verdadera conversión nos llevará a la santidad. Una verdadera conversión nos llevará a velar y orar. El cristiano vela y ora porque sabe que el pecado le alejará de su Señor. A los no creyentes les encanta pecar, y es cierto que los creyentes también pecan, pero lo odian. Es cierto que los creyentes caen, pero lo aborrecen. Es cierto que los creyentes ceden, pero luchamos porque nos duele pecar con nuestro Dios. El creyente falla, el creyente cae, pero es alguien que se levanta y sigue luchando. El creyente es alguien que no tira la toalla. Pero quizás te preguntes: ¿de dónde encuentro la motivación para pelear? ¿De dónde nos levantaremos cuando haya desánimo? Fíjense, los discípulos, cuando el Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, los discípulos no entendían todo lo que iba a hacer el Señor. No entendían que el Señor iba a dar su vida y cargar los pecados de cada uno de su pueblo. Ellos no entendían lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de ir a la cruz, y ellos no lo entendían, pero nosotros sí lo entendemos. Nosotros tenemos la Biblia completa, y aunque ellos no entendían en ese momento, nosotros sí lo conocemos. Entonces, ¿de dónde encontraremos la motivación para luchar? ¿De dónde encontraremos la motivación para velar y orar? De recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y entonces estaremos tratando de combatir el pecado, porque deseamos servir a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Al saber lo que Cristo ha hecho por mí, no puedo decir otra cosa. ¿Cómo voy a pecar contra mi amado? ¿Cómo voy a pecar contra aquel que dio su vida por mí? ¿Cómo voy a ceder a la tentación después de que derramó su sangre por mí? ¿Cómo no voy a velar y orar? Ese amor tan glorioso del Señor por nosotros nos llevará a clamar como José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. El amor de Cristo por nosotros nos motiva a velar y orar prontamente. El amor de Cristo por nosotros nos guardará nuestros corazones de ceder ante la tentación. El amor de Cristo por nosotros presiona nuestros corazones y nos lleva a servirle. El amor de Cristo por nosotros nos retiene a actuar para nosotros mismos y nos lleva a vivir para Él. Hermano, si tu lugar de oración está vacío desde hace algún tiempo, regresa pronto. Estás en peligro. Hermanos, en una guerra no se tiene la certidumbre de quién va a ganar. En una guerra no se sabe quién va a ser el vencedor. Pero Dios nos ha hecho una promesa que si hacemos ambas cosas, ganaremos. Tenemos la victoria asegurada. Aunque la pelea se vuelva más severa cuando comencemos a pelear, resistamos al diablo y huirá. Santiago 4:7.
Dios les dijo a los israelitas: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Ellos tenían que esforzarse, ellos no tenían que temer, pero confiando en el poder de Dios. Anda, hermano, esfuérzate y cobra ánimo, que Dios irá con nosotros. ¿Qué otra motivación necesitamos si Dios va con nosotros? En Cristo somos más que vencedores. Cristo vino a salvar a hombres malos, a hombres cobardes, a hombres que se han avergonzado, a hombres infieles como Pedro, como David, como tú y como yo. Después de la caída de Pedro, el Señor lo restauraría. Y el mismo Pedro, que no había velado y llorado, después de muchos años como anciano, puede escribir Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro lo sabía muy bien. Pedro y cada uno de nosotros ha fallado, pero Cristo no falló ni una sola vez. Los 3 discípulos le habían fallado al Señor, pero su amor, el amor de Cristo, jamás falló. Nosotros hemos sido vencidos por la tentación, pero el Señor, Él sí venció la tentación. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo permaneció fiel, su justicia es la nuestra. Deja tu pecado y vuélvete a Dios. Si Dios en esta hora te ha mostrado tu debilidad, clama a Él y no tardes. No te quedes con tu debilidad. No solamente es dolerte por tu pecado, es volverte a Dios. Debes ir a Él. No solo es reconocer tu pecado, no es solo reconocer que no puedes vencer por ti mismo. No solo te veas como alguien indigno del favor de Dios. Vuélvete a Dios. Y el diablo seguramente vendrá y te dirá: eres un hipócrita y Dios no te recibirá. Y que tienes que hacer ciertas cosas para ganar el favor de Dios, para recibir su perdón. Pero no. Cree que Él cargó por ese pecado en la cruz. Arrepiéntete, deja tu pecado y ve a Él. Hermanos, hace rato hicimos la pregunta: ¿cuánto debemos velar y orar? Y dijimos que tenemos que hacerlo siempre. Pero aunque hemos dicho que no tendremos descanso mientras estemos en este cuerpo, saben, hermanos, habrá un día en el que ya no tendremos que luchar. Habrá un día en el que ya no tendremos que velar y orar para no entrar en tentación. Habrá un día en el que ya no lloraremos como Pedro. Aquel día será cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara y nos diga: bien, perdónanos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Solo un poco más de lucha, hermanos. Quizás
te sientas desanimado y cansado. Quizás te sientas desanimado y cansado durante la batalla, pero no te rindas. Levántate y peleemos la buena batalla y ve hacia la victoria hasta que venga el campanazo final. Grita como cristiano en el progreso del peregrino: vida, vida, vida eterna. Y sin volver la vista atrás, sigamos corriendo hacia Él, hermanos. Amén. Señor, perdónanos porque no hemos velado y orado. Hemos dormido como los discípulos, Señor. Hemos entrado en tentación, Señor, muchas veces. Pero no estamos aquí en esta iglesia, Señor, porque hemos podido resistir, Señor, sino porque Tú sí lo hiciste. Y Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres, Señor, quien ha vencido, y por medio de Ti somos más que vencedores, Señor. Señor, si hay algún hermano, alguien no creyente que está en su pecado, Señor, muéstrale su pecado, Señor, que proceda al arrepentimiento y se vuelva hacia Ti, Señor. Solo Tú lo puedes hacer, Señor. Solo Tú puedes dar vida, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos abrir Tu palabra. Pero Tú tienes que hacer la obra, Señor. Te pedimos todas estas cosas y que todo, Señor, todo sea para Tu gloria. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.